Hola a todos, mi nombre es Ezequiel Arrieta, soy médico y becario doctoral de CONICET, principal autor del trabajo ganador del premio FAGRAN 2021. En esta presentación les voy a resumir los resultados de nuestra investigación. Antes de empezar, quiero declarar que todos los autores somos investigadores que desempeñamos nuestro trabajo en organismos académicos gubernamentales y no presentamos conflictos de interés. Y de hecho, el presente trabajo no recibió ningún tipo de financiamiento. La pandemia por COVID nos mostró de una manera contundente la convergencia de múltiples crisis de varias dimensiones en nuestra sociedad. Por ejemplo, la crisis social y económica fue el motivo por el cual los pobres y las minorías sufrieron en mayor medida las consecuencias de la pandemia. La crisis política condujo a una falta de respuesta de los gobernantes y una baja confianza de la población en las instituciones. La crisis sanitaria demostró la fragilidad de los sistemas de salud y el mal estado de salud de la población general, traccionado por las enfermedades crónicas no transmisibles principalmente, como la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que son los principales factores de riesgo de muerte y mortalidad por COVID. Y la crisis ambiental fue, de alguna manera y posiblemente, la causa de que un virus saltara de animales silvestres a humanos. Como resultado, el impacto que tuvo el COVID no fue en realidad el producto de su letalidad, sino el producto de las vulnerabilidades del sistema y de las poblaciones, junto con la falta de preparación ante la pandemia y la mala respuesta política. Motivo por el cual muchos autores señalan esta pandemia como una sindemia, que significa la sinergia de varias pandemias, en este caso de enfermedades crónicas, desigualdad y desconfianza política. Hace aproximadamente un mes se realizó la cumbre de los sistemas alimentarios de las Naciones Unidas, en donde quedó claro que los sistemas alimentarios tuvieron mucho que ver en la sindemia por COVID, ya que las formas de consumir y producir alimentos son fuerzas que moldean la salud pública y ambiental, también conocida como salud planetaria. Además, se remarcó que las cosas podrían empeorar en los próximos años debido a una acentuación de las transiciones nutricionales desde alimentos mínimamente procesados hacia alimentos ultraprocesados, mayor sedentarismo y, por supuesto, el crecimiento poblacional. Por ejemplo, se estima que a nivel mundial el 23% de las muertes y el 15% de los años de vida perdido se deben a la alimentación inadecuada. En Argentina, estos valores son un poco más altos, y no solo por el consumo de alimentos ultraprocesados, sino también por el bajo consumo de alimentos protectores de la salud como frutas, verduras y granos integrales, sino también por el consumo excesivo de alimentos fuertemente arraigados en nuestra cultura que también generan un daño, como las carnes procesadas y la carne roja, que de hecho es el principal factor de riesgo dietario en nuestro país. Además, la producción de alimentos es considerada como el principal motor de degradación ambiental a nivel global. Se estima que en el mundo los sistemas alimentarios globales y nacionales emiten un tercio de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, utilizan el 70% del agua dulce del mundo, ocupan el 50% de la superficie terrestre libre de hielos y son el principal causa de deforestación y pérdida de biodiversidad. En países como la Argentina, en donde el sector agrícola ganadero es el centro de la economía, la cosa es un poco peor. En Argentina, estas dos actividades son las que ejercen la mayor presión en todas las ecorregiones del territorio. Afortunadamente, que la comida sea la causa de múltiples problemas, nos ofrece la oportunidad de resolverlos de forma simultánea, al menos parcialmente. En este sentido, las guías alimentarias son reconocidas por ser un instrumento fundamental para ir en esa dirección, no solo por lo que representan, es decir, una visión oficial de la nutrición nacional, sino también por su amplio alcance al ser una fuente de inspiración para el desarrollo de múltiples iniciativas y otros instrumentos políticos. Sin embargo, debido a que las guías no siempre están alineadas con la mejor evidencia científica disponible y han sido criticadas por ser costosas y no incluir criterios de sustentabilidad, aún existe un amplio margen de mejora. Es por eso que en este trabajo nos propusimos, en primer lugar, evaluar 3 dimensiones de la dieta actual: la dimensión sanitaria, ambiental y económica. En la dimensión sanitaria, utilizamos a la calidad de la dieta como proxy de su impacto a la salud, utilizando un indicador desarrollado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, que también es utilizado para hacer pronóstico de incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles.
La dimensión ambiental se estudió a través de 6 indicadores de impacto ambiental, como las emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energía fósil, ocupación total de la tierra, demanda de tierras de cultivo, consumo de agua dulce y emisión de sustancias eutrofizantes. Mientras que la dimensión económica fue evaluada a través del costo diario de alimentos, que es una medida de asequibilidad. E hicimos lo mismo con otros 7 escenarios dietarios. Uno en donde los ingresos de los hogares mejoran, que es un contexto altamente posible teniendo en cuenta las políticas económicas internacionales que buscan reducir la pobreza a través de un incremento de los ingresos de los hogares. Y otros 6 escenarios que reflejan distintas dietas saludables, entre las que se incluyen la dieta propuesta por la Guía Alimentaria para la Población Argentina, o GAPA, la de la Comisión Eat Lancet, en base a una propuesta de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y otras dietas saludables vegetarianas y veganas. Respecto a la calidad de la dieta, encontramos que la calidad de la dieta argentina es muy baja debido al bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, y al alto consumo de carnes rojas procesadas, bebidas azucaradas y otros comestibles ultraprocesados, porque el score dio aproximadamente 32 puntos sobre 100. En comparación, el escenario de mayores ingresos no mejoró la dieta, y si bien hubo un ligero aumento en el consumo de alimentos saludables como frutas y verduras, también hubo un aumento en el consumo de los alimentos que no son saludables como carnes rojas, procesadas y bebidas azucaradas, por lo que el puntaje de calidad dietaria permaneció igual. En lo que respecta a las dietas saludables, se observó un marcado incremento en la calidad dietaria, mostrando la amplia diversidad de dietas que son capaces de optimizar la salud a largo plazo y reducir el riesgo de muerte y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Acá también observamos que, a pesar de tener el doble de score de la dieta actual, la dieta propuesta por la GAPA no es la más saludable entre las modeladas, por lo que aún existe espacio para la mejora. Respecto al impacto ambiental a nivel nacional, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de la Argentina, satisfacer la demanda para suplir las dietas locales requiere de una considerable cantidad de recursos y emite contaminantes al ambiente. Por ejemplo, durante el año 2018, que fue el año que se modeló este estudio, se emitieron 100 megatoneladas de carbono equivalente asociadas a proveer de alimentos a la población local, y también se utilizaron 60 millones de hectáreas, contabilizando tanto tierras de pastoreo como tierras de cultivo. Y sobre estas últimas se demandaron aproximadamente unas 8 millones de hectáreas. En el escenario donde los ingresos aumentan, debido a que cuando se aumentan los ingresos, también aumenta el consumo de alimentos de origen animal, que tienen un mayor impacto ambiental, el impacto ambiental del sistema alimentario nacional se incrementó aproximadamente en un 30% en todos los indicadores analizados. En cambio, la adopción de dietas saludables mostró impactos diversos, pero se siguen 2 tendencias bien claras. En primer lugar, se observa una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de la tierra total por un menor consumo de alimentos de origen animal en comparación con la dieta actual, principalmente por una reducción en el consumo de carne de rumiantes, lo que se observa en una reducción de hasta 6 veces la demanda de tierras totales y de emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, también se observa un aumento del consumo de demanda de agua dulce por una mayor demanda de alimentos que requieren mayor irrigación, como son justamente las frutas, las verduras y los frutos secos. Es notable cómo la adopción de dietas saludables no genera un aumento sustancial de la demanda de tierras de cultivo, o sea, de tierras con buena aptitud agrícola, lo cual es muy importante. Esto se debe a que, al reducirse el consumo de carnes principalmente, también se reduce la cantidad de cultivos destinados a los animales, que si bien en Argentina la mayor parte de la carne producida proviene de sistemas pastoriles, los cultivos proveídos a los animales también es considerable. Por lo que estas tierras liberadas se pueden usar para producir cultivos que alimentan a los humanos de manera directa. Sin embargo, también cabe destacar que incluso ante una población dispuesta a cambiar de dieta, sorprendentemente no existe en el país la cantidad de alimentos suficientes como para abastecer de dietas saludables a toda la población. Particularmente, no hay suficiente cantidad de frutas, verduras y frutos secos. Esto pone de manifiesto la necesidad de incluir criterios de sustentabilidad en la GAPA y de abrir el diálogo entre los ministerios de salud,
ambiente y agricultura. Finalmente, cabe destacar que comer sano puede ser más costoso de manera directa que la dieta actual, pero no tanto si las recomendaciones de alimentación saludable están orientadas hacia alimentos baratos como las legumbres y los cereales integrales. Sin embargo, al menos la mitad de la población argentina no podría pagarse ni siquiera la dieta saludable más barata, que en este trabajo fue la dieta vegana, por lo que es necesario que se desarrollen políticas económicas y sociales que contemplen a las dietas saludables como un derecho a la salud y faciliten el acceso a alimentos saludables. En ese sentido, encontramos que la GAPA es la dieta más cara de entre todas las modeladas, por lo que también hay un espacio de mejora al incluir criterios de asequibilidad. Para cerrar, los mensajes claves de nuestro trabajo fueron que las dietas actuales son insalubres e insostenibles y que adoptar dietas saludables para mitigar las crisis convergentes de salud y ambiental ofrecen múltiples beneficios y oportunidades. Sin embargo, existen puntos de conflictos que deben ser tenidos en cuenta, como por ejemplo, asegurarse el abastecimiento de alimentos saludables de la población y lidiar con el aumento de la demanda de agua dulce asociada a un incremento en la producción potencial de frutas, verduras y frutos secos. Por otro lado, comer sano en Argentina es costoso y gran parte de la población nacional no podría costear una dieta saludable, lo que nos lleva a pensar la necesidad de incluir políticas sociales para asegurar dicho objetivo. Y finalmente, los problemas complejos requieren de esfuerzos interdisciplinarios y es necesario que los sistemas alimentarios comiencen a interaccionar disciplinas diferentes, tanto del lado de la nutrición, la salud pública, la agricultura y las ciencias sociales y económicas. Muchas gracias. Les dejo mis datos de contactos por si necesitan sacarse dudas. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Naumann y junto a Julia Moruso vamos a presentar el trabajo de investigación titulado Monitoreo del etiquetado según el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2019. Tal fue solicitado por la organización del Congreso. Cada una de las integrantes de este equipo hemos presentado nuestra declaración de encontrarnos libre de conflictos de intereses. Juli, podés arrancar. Bueno, muchas gracias Sonia, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, a modo de introducción, voy a presentar algunos de los ejes que consideramos relevantes en relación a nuestro estudio, como los numerosos beneficios que presenta la lactancia materna para la salud de niños y niñas, su carácter de factor protector, sobre todo en la reducción del sobrepeso y obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles, abordado desde el enfoque de derecho a la alimentación saludable en la primera infancia, y teniendo en cuenta las metas propuestas por Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo para la Agenda del 2030. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2018 arrojó que solo el 43,7% de los niños y niñas menores de 6 meses de edad acceden a la lactancia materna exclusiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, a su vez, esta misma encuesta registró que el 13% de niñas y niñas menores de 5 años presentaron prevalencia de sobrepeso y obesidad. Es por eso que consideramos que la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna resulta de gran importancia para evitar el abuso en la comercialización de dichos sucedáneos. Nos planteamos entonces, como objetivo general del trabajo, monitorear el cumplimiento del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el etiquetado de fórmulas de inicio, especiales, de seguimiento, leches de crecimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019. Hemos planteado como objetivos específicos describir el grado de cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el etiquetado de fórmulas de inicio y especiales, describir el grado de cumplimiento del Código en el etiquetado de fórmulas de seguimiento y leches de crecimiento, revisar el marco normativo a nivel nacional
nacional en lo que respecta a la regulación de dichas fórmulas, identificar la existencia de los principales tipos de violaciones y, por último, analizar qué compañías productoras de fórmulas infantiles cumplen con el código. Bien, nos basamos en el diseño de investigación observacional, descriptivo, transversal, con enfoque cualitativo. La población de estudio fueron el etiquetado de fórmulas de inicio, especiales, de seguimiento y leches de crecimiento. Hemos considerado la unidad de análisis cada una de las etiquetas de dichas fórmulas que estuvieron en venta en farmacias y supermercados en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2019 en Cava. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, y los instrumentos de recolección de datos que hemos utilizado fueron las herramientas validadas por IFAN, UNICEF y CODE en el año 2015. Hemos utilizado el formulario 4A y el formulario 4B, que se utilizan exclusivamente para el etiquetado de dichas fórmulas. Dentro de las variables que hemos priorizado para esta presentación, vamos a mencionar las referidas al cumplimiento e incumplimiento de los requisitos del código, los cuales son la presencia de textos que desalientan la lactancia materna, imágenes que desalientan la lactancia materna, y hemos decidido, para mayor claridad de la presentación de los resultados, agrupar otros requisitos, como por ejemplo, la sugerencia de uso de biberón, que lo retomaremos luego en resultados. Bien, en total, bueno, ahora vamos a presentar los resultados. En total se analizaron 93 etiquetas de fórmulas infantiles, de las cuales correspondieron 24 de ellas fórmulas de inicio, 24 fórmulas especiales, 21 de ellas fueron fórmulas de seguimiento, y 24 de ellas leches de crecimiento. El total de las etiquetas estudiadas encontramos que el 90% incumple con el código por presentar textos e imágenes que desalientan la lactancia materna y otros requisitos del código. De estos, el 88% presentaron textos e imágenes que desalientan la lactancia materna, y aproximadamente un 80% incumple con al menos uno de los que hemos considerado como otros requisitos. Bien, se encontraron textos que desalientan la lactancia materna en el 75% de las etiquetas estudiadas. Los textos que desalientan la lactancia materna de mayor aparición fueron aquellos que hacen referencia a las afirmaciones sobre propiedades nutricionales y beneficios para la salud, como por ejemplo las declaraciones que apoya un desarrollo mental superior y fortalece el sistema inmune, como podemos ver en las imágenes en pantalla. Las imágenes que desalientan la lactancia materna estuvieron presentes en el 66,6% de las mismas, como por ejemplo estas imágenes en las que aparecen dibujos de animales bebés. Bien, de las tres de las 6 compañías estudiadas incumplen con el código al 100% por presentar textos e imágenes que desalientan la lactancia materna. Y entre los que hemos considerado como otros requisitos, aquel que se presentó con mayor frecuencia fue la similitud de las etiquetas de fórmula de seguimiento con las correspondientes a la fórmula de inicio. Por último, en cuanto a las variables que hemos agrupado como otros requisitos, el 79% de las etiquetas incumple con al menos uno de estos, siendo que el 57% incumple con el código por presentar uno de los otros requisitos. Bien, les doy la palabra a Sonia, que cerrará la presentación del trabajo, presentando las discusiones y las conclusiones propuestas. Gracias, Juli. Y entonces, a pesar de los instrumentos legales con los que contamos en Argentina, como herramientas de promoción y de protección de la lactancia materna, así todo, casi el 60% de niños y niñas menores de 6 meses de edad no acceden a la lactancia materna exclusiva. Entonces nos planteamos el monitoreo como
digamos, el monitoreo del código que se ha llevado a cabo en numerosos países por parte de agentes sanitarios gubernamentales y también mediante iniciativas de IPFAN y de UNICEF, por ejemplo, en Uruguay y en Ecuador. Y el monitoreo es en sí un sistema de vigilancia eficaz para denunciar irregularidades respecto a prácticas comerciales, en este caso de sucedáneos de leche materna. Sin embargo, al revisar, al hacer la búsqueda bibliográfica, no hemos encontrado en Argentina estudios de monitoreo de sucedáneos de leche materna, realizados por organismos gubernamentales. Tan solo encontramos un estudio de monitoreo hecho por IPFAN en el año 1997. Otro punto que planteamos en la discusión se vincula con la industria y el autocontrol respecto de etiquetas y envases, ¿no? Entonces la industria por mucho tiempo, se detalla en un informe de UNICEF, ha insistido en que disponía de las medidas necesarias de autocontrol para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del código. Sin embargo, tras analizar los resultados de este estudio, encontramos que el 100% de los requisitos planteados por el código fueron vulnerados por parte de estas compañías. Por último, la promoción agresiva de los sucedáneos de la leche materna es señalada como uno de los factores que podrían explicar, o que explican, mejor dicho, perdón, las bajas tasas de lactancia materna exclusiva a nivel global por parte de OMS, FAO y UNICEF. Hay otros factores que también están involucrados en la disminución o en las bajas tasas de lactancia materna exclusiva, como prácticas hospitalarias, mismas prácticas del sistema sanitario. Pero respecto de esto, bueno, nos preguntamos como equipo también acerca de las funciones inherentes e indelegables de los estados respecto de respetar, proteger y controlar, ¿no? En este sentido, la protección de los derechos a la información, derecho a la salud, derecho a la alimentación, por ejemplo, bueno, estarían siendo vulnerados frente a esta promoción y prácticas de comercialización agresivas que pudimos observar a partir de la evaluación del etiquetado, del monitoreo del etiquetado de estos productos. En la siguiente filmina presentamos las conclusiones del trabajo. De las 6 compañías estudiadas, ninguna de ellas cumple al 100% con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El mayor incumplimiento se centra en las similitudes de etiquetas entre las fórmulas de inicio y de seguimiento de una misma compañía, favoreciendo así la continuidad en el consumo. Luego, alrededor del 10% de las etiquetas que sí cumple con el código, todas ellas son fórmulas especiales. Por último, y esto a modo ya de reflexión y de recomendación, en Argentina, nuevamente, dado que el 60%, alrededor del 60% de niños y niñas no accede a la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad, resulta fundamental fortalecer la función de la protección de este derecho o de estos derechos a la información, salud y alimentación ya desde los primeros años de vida. Y esta función de la protección podría, por ejemplo, llevarse a cabo mediante un control y monitoreo sistemático y riguroso de este código a cargo de autoridades sanitarias, podría incluirse en la encuesta nacional de lactancia y los resultados también comunicarse, difundirse a la ciudadanía. En la próxima imagen acá
nos interesa ligar, vincular y también retomar el lema del Congreso de la nutrición y salud sostenible en un mundo de paquetes, y retomar acá el protagonismo que tiene la lactancia materna vinculada a los objetivos del desarrollo sostenible. Hay numerosos trabajos y posiciones respecto de esta vinculación o de esta relación. Dejamos unos links acá de Naciones Unidas, de la Alianza Mundial por la Acción de la Lactancia Materna y también de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde hemos rescatado estas áreas temáticas, que cada una de estas áreas temáticas contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y se vinculan directamente con la lactancia materna. En este sentido, nos pareció interesante y relevante para este trabajo resaltar el área temática de las formas de trabajo conjunto, las alianzas sostenibles y también la importancia de la ley, ¿no? El marco normativo para, según dice el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, cumplir, por ejemplo, con el monitoreo del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna para frenar la comercialización desmedida y la publicidad engañosa, fomentando entonces las alianzas multisectoriales, las iniciativas y los programas que protejan y promuevan la lactancia materna. Esto marca un nuevo comienzo para el trabajo conjunto y muestra también cómo podemos alcanzar el desarrollo sostenible a través de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Por último, nos preguntamos, y también retomando el lema del Congreso, si es posible una nutrición y una salud sostenible en un mundo de paquetes. En este caso, para los sucedáneos de la leche materna, en Argentina contamos con un marco normativo para controlar y monitorear las prácticas de comercialización. Sin embargo, a partir de este trabajo podemos observar y nos preguntamos si, podemos observar que esto no está sucediendo. Por el resto de los paquetes en Argentina nos encontramos al momento de esta grabación a aproximadamente 36 horas de la segunda sesión en Cámara de Diputados, para, ojalá, contar con el quórum necesario para dar tratamiento al proyecto de ley de la promoción de la alimentación saludable, o más comúnmente conocido como el proyecto de ley de etiquetado. En Argentina necesitamos etiquetas que protejan la salud de las y los consumidores desde los primeros meses de vida. Para ello necesitamos que los controles y los monitoreos de los marcos normativos existentes, vigentes, como lo es en el caso de los sucedáneos con el Código Internacional, se cumplan. También necesitamos que haya quórum y se trate el proyecto de ley que desde octubre del año 2020 cuenta con media sanción en la Cámara de Senado. Entonces, como cierre, consideramos que resulta absolutamente relevante la realización de un monitoreo de etiquetas de sucedáneos de la leche materna para garantizar el derecho a la lactancia materna y la alimentación en los primeros años de vida, y de esta forma contribuir no solamente a los derechos humanos desde los primeros meses de vida, sino también al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, en los cuales se encuentra estrechamente ligada la lactancia materna. Les queremos agradecer como equipo de trabajo, fundamentalmente al Congreso, por darnos el espacio, y también agradecer el reconocimiento a esta investigación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buenos días. Primero y principal quiero saludar a la comisión organizadora del 14 Congreso Argentino de Graduados en Nutrición y agradecer por la invitación de poder presentar mi trabajo de experiencia comunitaria. Bueno, quien les habla es Maribel Cosiano, soy licenciada en nutrición, vivo en la provincia de Córdoba
En este momento formo parte de la Cátedra de Introducción a la Salud Pública de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. También soy integrante de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Y además formo parte de la Comisión de Responsabilidad Social del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba. Bueno, lo que les quiero presentar en este momento es parte de la experiencia de un proyecto de extensión universitaria, el cual fue denominado como Desarrollo Territorial Agroecológico y Soberanía Alimentaria, fortalecimiento de la producción, comercialización y consumo responsable. La experiencia, en este caso, en el marco de este proyecto, la experiencia que voy a presentar se llama Creando Caminos que acercan la agroecología a las escuelas. Y es una experiencia en instituciones educativas de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, Argentina. Bien, para dar comienzo a la presentación, voy a dar primero una contextualización territorial. Bueno, acá verán en el mapa que están las Sierras Chicas, acá está la ciudad de Córdoba capital, y luego a 32 kilómetros se encuentra la localidad de Unquillo, yendo por la ruta E53. Bueno, las Sierras Chicas en estos últimos tiempos fue aumentando extremadamente el porcentaje de su población a un 13%, desde el 2001 al 2010. Y esto conllevó el surgimiento de barrios cerrados, con lo cual hubo destrucción del monte nativo y esto llevó a inundaciones e incendios. Entonces esto provocó la pérdida en la producción de distribución local de alimentos frescos, sanos y seguros, y pudiendo solo acceder a alimentos procesados a gran escala, lo que denominó, referenciándonos en comas de Argemín, como objetos comestibles no identificados. Estos alimentos son estandarizados sin anclaje territorial. Y lo que están haciendo, están empobreciendo la calidad nutricional, ya que tienen un alto nivel de tecnificación y la utilización de agroquímicos, y referenciándome en Machado Araoz, degradan las condiciones ecológicas de sobrevivencia, convirtiéndolos en un foco potencial de enfermedad y de muerte. Bajo este contexto, los consumidores de la localidad de Unquillo están en la búsqueda de otras formas de alimentación guiados por otro tipo de criterios fuera de lo que son la producción del modelo hegemónico vigente de negocio de los alimentos. Lo que denomina Delgado y Cabezas están despertando el interés por acceder a alimentos que sean naturales y seguros tanto para ellos como para sus familias y que sean sustentables para el medio ambiente. Bueno, dentro de eso, como les comentaba, este es un proyecto de extensión, el cual se desarrolló desde el 2018 al 2020. Allí trabajamos con dos grupos territoriales, un grupo que se denominó Escuelas, en el cual estaba conformado por el ingeniero agrónomo Gabriel Sal, la estudiante de antropología Pamela Tello, y quien les habla como licenciada en nutrición. Y por el otro lado estaba el grupo que trabajaba en la Feria Agroecológica, que ahora ya se las voy a presentar. Allí estaba como referente la ingeniera Fátima Varela, desde el ProHuerta, y también estaba la licenciada de nutrición Marianela Rojos, la colega que trabajaba específicamente en la feria. Bueno, les comento, la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo se encuentra clavada en la municipalidad de Unquillo. Allí se comercializan los alimentos los días miércoles por la mañana, cada 15 días, y además de ser un espacio de comercialización, es un espacio donde se fomenta la producción agroecológica. Entonces, allí hay espacios donde se realizan debates con respecto a la producción de los alimentos y cómo impactan en la salud de las personas, y también se realiza a través del denominado Círculo de Intercambio de Saberes, y también también hay prácticas alimentarias donde se realiza una cocina colectiva con la degustación de alimentos agroecológicos provenientes justamente de la feria. Por el otro lado también, y es lo que yo voy a hablar en este momento, son las escuelas que están cerca de esta feria, la escuela Juan Bautista Alberdi y la escuela Dalmacio Vélez Arfiel.
La escuela Juan Bautista Alberdi, allí está su directora, es una escuela rural, por lo tanto es multigrado y tiene aproximadamente unos 40 alumnos, de primero a sexto grado. Y luego está la escuela Dalmacio Méndez de Salfield, que tiene 700 alumnos, es una escuela, ambas escuelas son primarias estatales, ahí sí tiene 700 alumnos, como decía anteriormente, y más de 30 docentes. En ambas escuelas se viene trabajando, ya que en una tienen la huerta escolar y la otra se está promoviendo a la implementación de una huerta. Bien, continúo. Entonces, lo que se trabajó, digamos, los dos pilares, lo que fuimos trabajando en este proyecto fue, por un lado, tomar a la huerta escolar como un dispositivo axial de soberanía y desarrollo comunitario, y por el otro lado, la educación alimentaria y nutricional, ambas enlazadas, y en este caso, en este proyecto, la educación alimentaria y nutricional fue resignificada desde el enfoque del derecho a la alimentación. Entonces, referenciándome en Navarro y del campo, esta educación alimentaria tiene que ser planificada con tiempo y con una participación activa de las personas, y tomando como punto de partida las experiencias alimentarias de esos sujetos y de la comunidad a la que se pretende contribuir. Esta educación alimentaria nutricional también la tomamos como un canal dialógico entre los conocimientos científicos significativos y al mismo tiempo enriquecidos con estos saberes y prácticas alimentarias locales. Y se hizo un intercambio de saberes y se empezó a relacionar entre la comunidad y los extensionistas o la comunidad universitaria, consumidores, los docentes y los alumnos de las escuelas que antes mencioné. Y también, ¿por qué trabajar con las escuelas? Porque justamente, referenciando en Olivares, es necesario trabajar en este grupo etario, ya que son consumidores actuales y futuros, y es el momento donde adquieren patrones alimentarios saludables y perdurables. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos que tuvimos? El objetivo general fue propiciar espacios de problematización, reflexión sobre los tipos de producción de los alimentos y el consumo responsable, desde un enfoque de una salud integral, revalorizando la identidad y el significado socioculturales. Durante los específicos, lo que empezamos a trabajar en esta experiencia fue fomentar la incorporación en la currícula escolar del derecho a la alimentación, pero desde la perspectiva de la producción agroecológica. Luego creamos espacios de discusión y problematización de reflexiones en las aulas sobre justamente el tipo de producción de los alimentos y el impacto que tienen en el medio ambiente y en la salud de las personas. Y también se acompañó desde el aspecto técnico en el proceso y desarrollo de las huertas escolares agroecológicas. Por eso, ¿qué metodología utilizamos? Fue una metodología problematizadora. ¿Por qué fue esta metodología? Porque tratamos de esta manera de fomentar la participación activa, buscando procesos educativos críticos y reflexivos, y de esta manera comenzar a favorecer la apropiación del derecho a la alimentación y el desarrollo de un entorno saludable, como es la Feria Agroecológica de Unquillo. Entonces, la estrategia fundamental, ¿cuál fue? Fue utilizar un proceso de comunicación horizontal, recíproco, respetando la diversidad de los pensamientos. Y el equipo extensionista se ubicó como un canal de circulación de toda esta información y significados entre la escuela y la familia de los productores. Lo que se implementó para hacer esto, ¿cuál fue? El denominado espacio de intercambio de saberes, que ya lo había nombrado anteriormente, que se desarrollaba dentro de la Feria Agroecológica. Ahí se hacía un intercambio de saberes con respecto a la producción alimentaria local y las características distintivas de la agroecología. Bueno, allí hay algunas fotos que muestran cómo se hacían los círculos de intercambio de saberes. Se hacía una gran ronda donde participaban los feriantes, consumidores, los docentes y estudiantes, los extensionistas, los ingenieros y demás. Bueno, analizando este proceso, tuvimos factores facilitadores y factores obstaculizadores. Dentro de los factores facilitadores, ¿cuáles fueron? Esta inserción territorial y trabajo interdisciplinario e interinstitucional que se venía desarrollando hace 2 años con un proyecto marco que en su momento se denominó Soberanía Alimentaria y Agroecología, promoviendo la producción, comercialización y consumo de alimentos sanos en el noroeste de Gran Córdoba, el cual fue subsidiado por la Secretaría de Extensión Universitaria.
y esto facilitó la concreción de los objetivos que antes nombré. Y el factor obstaculizador en este caso fue, bueno, lo conocido, la emergencia sanitaria provocada por la aparición del COVID y por ende el aislamiento social preventivo obligatorio que nos impidió acercar las instituciones educativas. Entonces, dentro de las actividades que podíamos realizar, obviamente que estas actividades que estoy nombrando se realizaron desde 2018 hasta el 2019, y lo primero que hicimos fue hacer talleres socioeducativos con los docentes, de esta manera ayudándolos para integrar estos contenidos dentro de la currícula. Bueno, así hay algunas fotos que referencian esto, y tanto fue así lo que se fue trabajando que el proyecto de extensión universitaria se tomó como proyecto escolar institucional. Y ahí hay algunas fotos donde se ve plasmado cómo los diferentes docentes tomaron esta temática y le fueron plasmando en sus planificaciones. Por ejemplo, tomaron el derecho a la salud, y dentro del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, tomando de ciencias sociales desde los derechos del niño. Otras empezaron a analizar, por ejemplo, los diferentes alimentos que hay en una mesa, y entonces se preguntaron, si me decís quién sos, te digo de dónde provenís, y entonces empezaron a analizar los diferentes modelos de producción, y por ejemplo, analizar un circuito productivo largo y corto, de dónde provienen los alimentos y cómo llegan a nuestras mesas, entre tantas otras cosas. Luego también se creó el espacio de las aulas, de discusión, problematización y reflexión sobre alimentación saludable, consumo responsable, y en este caso se tomó como para trabajar lo que es producción y consumo responsable, teniendo en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sustentable, y con el enfoque de una salud integral, y de esta manera promover el derecho a la alimentación. Bueno, otra de las actividades que se hicieron fue empezar a hacer las visitas a la Feria Agroecológica de Unquillo. Así los docentes junto con los alumnos iban y visitaban a los feriantes, a ese espacio, y así los chicos lo que hacían era entrevistar a los diferentes guardias y feriantes sobre lo que era la producción agroecológica, tomaban estos diálogos y luego de esto se analizaban en las aulas. Estas cuestiones se analizaban en las aulas. Luego también se hicieron encuentros socioeducativos con el equipo interdisciplinario, los productores, los docentes, los familiares de los alumnos y los alumnos también, trabajando todo lo que tiene que ver con las huertas. Una de las cuestiones significativas fue el concurso que se realizó en la feria, buscando el logo de la Feria Agroecológica, y bueno, y allí hay una foto donde muestra cuando los feriantes fueron a visitar a la escuela, dando un reconocimiento a los chicos que habían dibujado el logo que fue seleccionado. También los chicos pudieron visitar un circuito agroecológico que está cercano en la localidad de Unquillo, y que también forma parte, este productor también forma parte de la Feria Agroecológica de Unquillo. Bueno, también se contribuyeron entre tantos materiales didácticos, solamente puse uno, porque no me da la cantidad de las diapositivas. Bueno, en este caso, por ejemplo, los chicos lo que hicieron, a través de esas indagaciones, de la visita a la feria y lo demás, tomaron, por ejemplo, 3 alimentos, por ejemplo, el zapallo, o también denominado anquito, agroecológico, las gírgolas, hongos comestibles agroecológicos, y las legumbres. Bueno, allí junto con los licenciados de nutrición y los docentes, ellos previamente habían analizado lo que tenía que ver con las propagandas y demás de los alimentos procesados, y luego hicieron sobre los alimentos agroecológicos. Bueno, allí, como ven en la foto, hay una fotografía del alimento, la composición nutricional, y además los chicos habían agregado como un detalle para que la distinción, que es agroecológico, dice por qué conocemos quién, dónde y cómo lo produce, en el zapallo anquito y también en las gírgolas. Y en las legumbres ya no, porque las legumbres no se producen en la localidad de Unquillo, sino que provienen de otro espacio, que es de producción agroecológica, pero los chicos no conocen que lo producen, por eso no lo pusieron en el folleto. Bueno, también todo esto que veníamos trabajando en los diferentes grados se plasmó en una difusión en la Feria de Ciencias Escolares. Ahí ese año la feria se lo dio Derecho a la Alimentación,
trabajaron los chicos de primero a sexto grado, que la mayoría de la feria de ciencias trabajan los niños más grandes, bueno, en este caso fueron todos, y fue bastante visitada por los padres, y bueno, ya estuvimos trabajando con las docentes. Y también se hizo en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, en la Feria Agroecológica se hizo un círculo de intercambio de saberes, donde los niños, todo lo que trabajaron en la Feria de Ciencias, lo mostraron delante de los feriantes, consumidores. En este caso habían visitado también la feria los estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Cátedra de Políticas Alimentarias, donde también hablaron sobre sus ensayos que tenían que ver con el lema del Día de la Alimentación. Todo esto ayudó a fortalecer las relaciones interinstitucionales entre la feria y las escuelas, y la comunicación entre todos estos actores territoriales, que favoreció el desarrollo de la producción agroecológica de las Sierras Chicas. Otra de las cuestiones que también fue como muy importante y que fue ícono en lo que tiene que ver con la asignatura huerta escolar, fue entender a la huerta como un dispositivo de promoción de soberanía alimentaria y desarrollo comunitario. Entonces, lo que impulsamos desde el proyecto fue que los niños pudieran tener un puesto en la feria agroecológica. Entonces, para ello, parte de la comisión de misión de la feria agroecológica visitó a las huertas, se sensibilizó de que la producción sea realmente agroecológica, que no ponga ningún agroquímico en las huertas, y de esta manera lograron los chicos poder tener este espacio de venta. Este espacio de venta que fue para ellos muy importante porque fue un espacio educativo, extramuros, donde pudieron desarrollar las diferentes asignaturas, lengua para poder comunicarse con los demás, ciencias sociales, el respeto, la convivencia con otras personas que no eran sus docentes, matemáticas para dar el vuelto, y ciencias naturales, por ejemplo, cuando tenían que recoger estas verduras, cómo tenían que hacer el atado, cómo la tenían que conservar hasta el día siguiente, todo lo que son las normas de bioseguridad y saneamiento en el puesto y demás. Así que fue un espacio muy, muy importante. Bueno, para concluir, lo que puedo decir que, antes de concluir, digamos que el gran desafío que les debe haber pasado a la mayoría es esto del advenimiento del COVID, y que nos obligó a todas estas actividades que venimos desarrollando de manera presencial, transformarlas a manera virtual. Esto lo pudimos hacer ya por el trabajo que veníamos teniendo anteriormente, de hace 2 años en territorio, y el vínculo que ya tenemos establecidos con las docentes y los directivos de las escuelas. Entonces, de esta manera pudimos terminar de cerrar este proyecto durante el 2020. Entonces, bueno, entre las conclusiones que puedo decir, el proyecto, estas redes sociales que teníamos, fortalecieron y generaron, que se generaron en territorio, fue un reaseguro para que podamos llevar a cabo estas actividades. Por ejemplo, en las escuelas hubo una condición de seguir y continuar este proyecto institucional que les venía diciendo, a partir de las experiencias vividas y recreadas con los docentes de los años anteriores, y la cual fue plasmada en el periodo en la planificación del periodo lectivo 2020. Entre una de las tantas actividades que puedo nombrar, porque ya me queda poco tiempo, es que se fomentó la creación de la mini huerta en canteros y macetas en las casas de los niños. Entonces, estas mini huertas, aparte de ser un instrumento educativo, también fue un instrumento de ocio y de distensión necesario en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. El trabajo comunitario que se venía realizando en la Feria Serrana Agroecológica encontró un terreno fértil y bien nutrido que facilitó la continuidad de sus acciones, y además este espacio se revalorizó como un entorno saludable, teniendo un entorno saludable como aquel donde hay una promoción y prevención, y hay una relación de intervenciones interinstitucionales que ayudan a fomentar y a favorecer la salud, ¿sí? Tanto individual como comunitaria. Y en este momento fue fundamental, ya que era necesario el acceder a alimentos frescos, sanos y seguros para fortalecer el sistema inmunitario ante la venida del COVID-2019. Bueno, y para finalizar, quiero dar gracias a los directivos de la comunidad educativa de la Escuela Dalmacio Vélez Arfiel, a la Juan Bautista Alberdi por abrirnos las puertas de la escuela y de sus huertas,
a las feriantes y huerteros de la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo, a la licenciada Marianela y la ingeniera Fátima Varela, que me apoyaron y que nos apoyaron a realizar las actividades entre la feria y la escuela, a mis compañeros de equipo, Gabriel y Pamela, y a mis dos amores, a mi esposo Andrés y a mi hijo Alejo, porque si no fuera por ellos no podría haber realizado estas actividades y estar tanto tiempo en la localidad de Unquillo para hacer este proyecto. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.